Desde el margen. Buenas tardes, ¿cómo están? La semana pasada habíamos tenido una charla con José María Gómez, que yo les había comentado ya desde hace tiempo de que fue mi psicólogo y que gracias o de la mano de él yo me fui metiendo a este mundo tan apasionante para mí de la filosofía. Y lo que yo había dicho en algunas entrevistas, incluso lo compartí con él, era de que a mí la filosofía, la frase que yo dije exactamente era: la filosofía me salvó la vida. Y entonces tomé la decisión de crear este podcast para que, bueno, si a mí la filosofía me ayudó en ciertos aspectos de mi vida, también puedo ayudarle a otra gente. De la charla que tuvimos la semana pasada con José María surgieron algunas ideas y hoy tengo todavía el placer de contar con su presencia y seguramente vamos a poder seguir teniendo programas parecidos a lo de la semana pasada. Y como habíamos dicho incluso la semana pasada, que el eterno retorno de Nietzsche lo transpolamos a lo que era la charla que tuvimos y que se repita o que retorne la charla. Así que bueno, hoy le doy de nuevo la bienvenida a José María. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, un placer. Muy bien acá en este típico calor correntino, disfrutando de unos tererés, claro, como tiene que ser en verano. Así que sí, la verdad es que disfruté mucho de ese diálogo, de hablar de algo que apasiona. Y me quedé pensando también en esto de tu frase, ¿no? De que la filosofía te salvó la vida. ¿Y en qué sentido lo pensás a eso? ¿Cómo? Claro, cuando uno dice me salvó la vida, uno generalmente el otro escucha esa frase y lo primero que piensa es: ¿está a punto de perder la vida o qué? Yo no iba a perder la vida en el sentido de que iba a morirme o algo parecido, no sé, pero sí estoy seguro de que el rumbo que tenía mi vida, desde mi perspectiva actual, no me llevaba hacia lugares como más interesantes para mí. Era como un camino marcado por otra gente y que si yo hubiese seguido, que obviamente en el camino surgieron algunas cosas que permitieron que yo me desvíe un poco, y gracias a ese desvío, que quizás en ese momento para mí fue trágico, hoy puedo darme cuenta de lo importante que fue haberme desviado de ese camino sin querer, y que hoy puedo disfrutar mucho más de mis días. Claro, entonces en relación con eso podemos ir aclarando algunos puntos para que los oyentes vayan también viendo que es sencilla la cuestión de la filosofía, aunque a veces cuando uno toca filósofos o temas complejos parece que la filosofía es algo muy complicado, muy abstracto, porque lo que yo entiendo de lo que vos decís es que el cambio en tu pensamiento, el cambio en tu manera de plantearte la vida, trajo otras acciones diferentes, conductas nuevas, pero que arrancan con un cambio en el pensamiento, y que eso te permitió de alguna manera transformar tu proyecto o cómo estabas planteándote tu manera de vivir, gracias a que reflexionaste y seguís reflexionando. Entonces ahí ya tenemos como una primera idea clara en cuanto a la relación entre cómo pensamos y cómo actuamos. Esto nos lleva a la seguridad de que cada uno, cualquiera, siempre puede cambiar su vida si se plantea un cambio en el pensamiento. Entonces, para que los oyentes también vayan teniendo esta idea de que la filosofía es una herramienta, por así decir, para transformar la vida, para mejorarla, no es algo meramente intelectual, sino que tiene sentido cuando nos ayuda a cambiar nuestra vida cotidiana, y que cualquier persona, en cualquier situación que esté,
puede tener una actitud filosófica, porque la actitud filosófica es un cambio en el pensamiento que te lleve a mejorar tu vida, digamos. Exactamente. El tema también importante ahí en lo que vos estás diciendo es que mucha gente ve como que el cambio es imposible porque una persona tiene como un ser, ¿no es cierto?, una esencia, y que esa esencia es la que va a determinar quién voy a ser durante el resto de mi vida. Y hay otra gente que cree que se puede cambiar, pero lo ve como algo negativo, como si yo cambio voy a dejar de ser yo. Y me parece que también es importante abordarlo para que la gente pueda entender por qué yo tengo que cambiar. Si yo soy así y siempre fui así, ¿por qué cambiar hoy? Hoy por ahí teníamos un tema central, un tema que habíamos decidido con una previa charla con José María, y queríamos hablar acerca del encuentro, el encuentro entre humano a humano. El encuentro con el otro. El encuentro con el otro, exactamente. Y José María es un ciudadano itaibateño, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hace, ¿cuánto? 30 años más o menos. Y me fui en el 91, sí. Bueno, 29 años exactamente. Te fuiste y como que comenzaste a volver y creaste o se produjo una especie de revolución entre tus allegados de aquella época que me estabas contando. Y de ahí surge la idea de hablar acerca del encuentro y de por qué es importante el encuentro. ¿Qué me puedes contar al respecto? Claro, a mí me revoluciona, digamos, en el sentido de el impacto emocional y todas las emociones que se producen cuando vos te encontrás con el otro. A eso se le puede llamar también como una especie de revolución interna, en el sentido de que estás como en una especie de calma y te encontrás con el otro y se produce una alegría, un entusiasmo, unas ganas de encontrarte con el otro, y eso ciertamente se puede tomar como una transformación y una revolución, porque como humanos, y relacionando con lo anterior que dijiste, no estamos determinados y no tenemos ninguna esencia y no tenemos ningún yo que sea de una determinada manera para siempre. Como humanos nos vamos haciendo, pero junto con el otro. Entonces en mi vuelta al pueblo disfruto mucho de los encuentros con los amigos o con los conocidos, o cualquier encuentro con cualquier persona que quiera encontrarse. Claro. Y eso para mí es muy enriquecedor, porque haya pasado el tiempo que haya pasado, se encuentran las historias para compartirlas y para seguir aprendiendo con el otro. Y creo que la vida tiene mucho sentido cuando te la tomás de una manera constructiva y no te cerrás en una determinada forma de ser. Uno puede ir cambiando. Ahora, para eso tenemos que valorar el cambio, la idea de cambio. Y ahí te encontrás con el otro que te ayuda en el cambio. A solas no se puede. Claro. Entonces yo estoy muy contento de el recibimiento de la gente de Itaibaté, la hospitalidad, la cordialidad, la apertura de sus casas para recibirte, o que se paren en la calle para charlar con uno, y es sumamente enriquecedor, y eso tiene que ver con un capital que es más importante, mucho más importante que el capital material, que es el capital emocional. Y ahí está, el encuentro con el otro es enriquecerte. Hay un tema que yo te había
mencionaba antes de comenzar y que me parece importante tocarlo en este momento, que es el tema de los prejuicios. No los prejuicios en sí, sino cómo sería si yo me abro, entre comillas, me abro a encontrarme con vos, pero yo tengo internamente ciertos prejuicios para con vos, y en ese encuentro no se produce ese intercambio del cual vos estás hablando, por el hecho que yo metafóricamente tuve una especie de muro entre nosotros dos que no me permitía abrirme a tus ideas y tampoco contarte cosas como, no quizás hablar de cosas muy personales, sino de hablar y sí, contar nuestras historias, como dijiste vos, porque tengo ese prejuicio, ¿no es cierto? Y la pregunta puntualmente que yo te había hecho hoy fuera del aire era: el individuo o el humano, antes de encontrarse con otro humano, entonces debería tener alguna especie de trabajo previo para que ese encuentro se produzca y poder vivir esa especie de transformación de la cual estás hablando. A ver, pienso que lo primero que cada uno tiene que tener en claro es que valora el encuentro, desea el encuentro, porque no toda persona desea el encuentro. Entonces, si cualquiera se alegra por el encuentro con el otro, y cuando me refiero a encuentro con el otro, me estoy refiriendo a esas relaciones donde te vas a enriquecer con el otro, vas a crecer junto con el otro, en ese sentido el encuentro. Entonces, no hace falta que haya como un trabajo previo si la persona ya tiene en claro que desea encontrarse. Eso se va dando en la realidad de manera espontánea. Yo he conocido mucha gente en este viaje acá que no conocía, o que conocían tal vez a mi madre, a mi padre, no se acordaban tanto de mí, o generaciones más jóvenes que no te registran, pero que desean encontrarse, y te encontrás en una charla, en un mate, en un tereré, y ahí en el encuentro se da el enriquecimiento mutuo. ¿Pero por qué? Porque vos en tu vida ya te planteás el deseo del encuentro. Cuando ese deseo está, digamos, que está en todos, aclaremos esto, todo humano desea encontrarse. El tema es que en la historia de cada uno pasan cosas que hacen que se construyan estas barreras o estos muros de protección, llámese prejuicios, miedos, lo que sea, y entonces hay gente que tiene miedo al encuentro. Entonces eso sí, digamos, lleva tiempo para el que se plantee derribar esos muros, porque tiene que ir abriéndose, y eso a veces no es tan sencillo. ¿Y por qué tendría que alguien que no tiene que no conoce en sí actualmente su necesidad del encuentro, que no percibe esa necesidad de encuentro, por qué tiene que derribar esa estructura? ¿Por qué pensás vos que sería importante? Yo no tengo ganas de encontrarme con alguien que no pertenece a mi círculo social. ¿Por qué yo tendría cuál sería mi beneficio al derribar esa estructura o esa barrera? Mira, hay estudios hechos acerca de qué es lo que hace feliz a la persona, ¿sí? Un grupo de investigadores hizo un estudio por décadas a dos grupos de personas, y está comprobado ya que lo que hace feliz al sujeto, al ser humano, es el vínculo con el otro, el encuentro con el otro, lo social, el enriquecimiento y la variedad en sus relaciones sociales es lo más importante en una vida feliz. Por lo tanto, la apertura al encuentro y el desear encontrarte ya te está garantizando que tu vida va a mejorar, ¿sí? Ahora, para eso
vos tenés que desear que tu vida mejore. Claro. Porque no todo humano desea que su vida mejore. O si no, no veríamos tantas personas haciendo cosas en contra de su propia vida. No veríamos grupos de jóvenes o de adultos o de la edad que sea en el mundo de las drogas o en distintas conductas que son ciertamente destructivas. Pero bueno, eso sucede por distintas cuestiones en la historia de cada uno, ¿verdad? Claro. Pero cada vez que uno se abre al encuentro y los prejuicios van cayendo, uno disfruta de una alegría incomparable. Es decir, es una alegría porque estás mejorando. Muy distinta esa alegría a ese placer que sienten algunos cuando, no sé, viven del chisme, del rumor o de la desgracia ajena, que también da placer, pero es un placer en lo que hace mal, digamos, es un placer en lo que destruye. Es como algo parecido a lo que producen los vicios, las adicciones, las drogas, que da como una especie de placer efímero, y que al ser tan efímero y es lo único placentero que yo estoy experimentando, o una de las pocas cosas, a mí me lleva a la necesidad de volver a consumirlo. Claro, ¿te acordás que en el programa sobre Nietzsche, bueno, quedó muy claro que hay una crítica fuertísima a la religión? Pero las religiones están llenas de metáforas y de relatos que nos ayudan a pensar nuestra vida. Por ejemplo, si uno analiza la parábola del hijo pródigo, ese relato donde el hermano critica al padre porque le da todos esos beneficios al hijo que vuelve y que se había ido, siendo que el que se quedó era el que trabajaba, etc., y el padre nunca hizo una fiesta por él. Bueno, en esa metáfora, en ese relato bíblico, está el encuentro y la alegría del encuentro. Es decir, el otro vuelve porque también está, digamos, esto del prejuicio hace que hayan personas que pasan años sin saludarse, por ejemplo, porque tuvieron un problema hace no sé cuántos años y a lo mejor se cruzan en el supermercado, en la calle y no se hablan, están en un desencuentro. Siempre que uno supere el rencor, la bronca, la rabia y le dé lugar al encuentro, va a sentir una alegría, esa alegría saludable. En el único sentido que se puede hablar aparte de alegría es en el sentido saludable, porque uno puede ver que alguien aparentemente está alegre, pero no es una alegría. Pero en el interior está. Claro, exactamente. Sí, es como una máscara. Exactamente. Entonces, eso del encuentro está en muchas metáforas, o cuando nosotros hablamos del mate, el mate como símbolo de amistad, de encuentro. Todo digamos, las letras de canciones, los distintos relatos, sea el género que sea de música, ¿no? Tarde o temprano hablan del encuentro, también del dolor del desencuentro, de la pérdida de un amor o de un amigo o de un familiar, lo que sea. Y todo eso nos refleja que como humanos nos vamos construyendo en los encuentros. Entonces, cuando alguien rechaza el encuentro, es porque está quedando encerrado en una especie de individualismo que, aunque le resulte placentero, no es un placer saludable. El placer saludable implica el encuentro y la ausencia de prejuicios. ¿Y cómo
¿cómo? Porque hay mucha gente que cree que ese rencor que tiene, yo tuve un problema con vos hace años y entonces guardo cierto rencor hacia tu persona, eso hace que nos encontremos en el supermercado y no nos hablemos. Yo, la persona que guarda ese rencor, percibe ese rencor como una especie de barrera o de escudo, coraza que a mí me permite protegerme del mal que según yo vos me hiciste. ¿Cómo hago para que, cómo podemos hacer que la gente entienda de que ese rencor en realidad le está afectando de manera negativa y no es una coraza? O sea, que esa es, según lo que vos me estás diciendo, es una especie de cáncer que les está consumiendo por dentro en lugar de abrirse al encuentro y de darse cuenta de que el otro que me lastimó hace años realmente cambió o que no tuvo intenciones de lastimarme. Sí, aunque a veces sí hay personas que tienen ciertamente la intención, claro, de lastimar y de destruir, pero digamos, si uno va haciendo un trabajo con su vida en el cotidiano, ¿no?, proponiéndose mejorar cada día, el rencor va desapareciendo. ¿Por qué? Porque vos, aunque no significa que termines siendo amigo de alguien que, bueno, te lastimó y que vos no sabes si te puede seguir lastimando, lo que sea, porque también está siempre la posibilidad, como humanos que somos y que forma parte de nuestra vida la equivocación y el error, pero para eso hay que vencer, por ejemplo, una barrera que a veces es muy poderosa, que es el orgullo. Hay gente que le cuesta mucho admitir sus errores, pedir disculpas, reparar lo que dañó. Pero cuando eso sucede, cuando alguien se da cuenta de que cometió un error y va y lo repara, eso ya es de alguna manera construir. Si el otro sigue con el rencor, es un problema del otro. Claro. Y le llevará su tiempo o nunca lo superará o lo que sea. A veces vos ponele, digamos, podés saludar a esa persona en el supermercado, para seguir con el ejemplo, y no te responde, es decir, te es indiferente, tiene una actitud de indiferencia hacia vos, pero vos tuviste una actitud de apertura. Es decir, no deberías hacerte cargo. Eso no significa que siempre vayas a estar saludándolo, porque, claro, digamos, pero ahí viene eso que decías vos al principio, el que quiere encontrarse. Tal cual. Porque abrirse al encuentro tampoco significa que yo me obsesione con encontrarme con vos, sino que abrirme al encuentro con el humano en sí. Te abrís al encuentro, pero no persistís ante el rechazo, sería. Es decir, porque el rechazo forma parte de los vínculos también. Hay gente que nos va a rechazar. Es así. Hay estudios hechos también en ese sentido, claro, que cierto porcentaje te estiman, te quieren, te apoyan, te ayudarían, cierto porcentaje le resulta indiferente tu vida y un cierto porcentaje no quieren saber nada con vos. Digamos, en toda sociedad sucede eso, y uno ahí va creando sus vínculos y los va tratando de enriquecer, también siendo realista y reconociendo que hay gente que no quiere construir. Entonces vos no persistís, aunque sabés que esa gente puede cambiar, y lo sabés porque vos mismo te estás proponiendo cambiar, y que el que hoy capaz no quiere saludarte o no quiere compartir algo con vos, tal vez mañana sí. Claro, y eso se celebra, claro. Su tiempo. Y ahí está la metáfora del hijo, esta parábola del hijo pródigo que se va. Bueno, el padre lo lamenta, la familia seguramente quedó sufriendo, y después vuelve. Más allá del contenido religioso, ahí está lo humano de la alegría del encuentro, porque si ahí tuvieras un padre rencoroso, lo hubiese rechazado y no hace ninguna fiesta ni nada, y el hermano tal vez hubiera quedado contento
y hubiera dicho, bueno, menos mal que no te alegraste porque él se fue y yo me quedé. Claro. Aparentemente en esta parábola el rencoroso era el hermano. Claro. Afortunadamente para el muchacho que vuelve, ¿no es cierto? Porque si no hubiese sido rechazado. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, entonces, para continuar, ¿no? Sí. Vos preguntabas hoy el tema de la barrera de los prejuicios. ¿Por qué se dan los prejuicios? Bueno, eso cada quien lo tendrá más o menos en claro, pero cuando uno se maneja con prejuicios, ¿qué significa un prejuicio? Que vos tenés una idea sobre algo sin conocer ese algo. Entonces estás juzgando sin un conocimiento. Eso te impide el acercamiento y el conocer realmente de qué se trata eso, ¿no? Por ejemplo, seguramente este hermano tenía un montón de prejuicios sobre su hermano. Habrá dicho, se fue por esto, se fue por lo otro, no le importamos, una serie de ideas, pero ¿se habrá acercado a preguntarle? ¿Le habrá dicho la noche anterior a su partida, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué te querés ir? O cuando volvió, ¿se acercó a preguntarle qué te pasó? ¿O directamente le aplicó un prejuicio contundente? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué volviste? No, claro. Las preguntas rompen el prejuicio. Hay como una especie de percibo como una especie de platonismo en el hecho de que hay como una especie de esencia de lo que tiene que ser algo, y cuando veo a alguien que según mi perspectiva no está cumpliendo con esa esencia de lo que debería ser la persona, yo elaboro esa especie de prejuicios en donde voy desplazando a una persona por el hecho de que no cumple con esas expectativas sociales o familiares o lo que sea. Claro, que son como ideas fijas. ¿Sí? Mirá, anoche participaba de una cena con unos amigos, un querido amigo de la infancia que me invitó a cenar junto a su familia, y hablábamos ahí de la zona de confort. La zona de confort precisamente es anti-encuentro, en este sentido que lo estamos planteando, y es anti-deseo y anti-voluntad de poder, para retomarlo de Nietzsche. ¿Por qué? Porque la zona de confort se vuelve refugio, se vuelve algo controlado. Yo la primera vez que da placer. La primera vez que escucho ese concepto de zona de confort, antes de conocer exactamente el concepto o ir indagando un poquito más, en mí se produce como debe ser algo bueno porque está relacionado a lo confortable, ¿no es cierto? Y de hecho esa confortabilidad que te da la zona de confort pasa a ser como una especie de, no sé si dañino, pero me parece que es como una especie de cárcel que no me permite conocer más nada porque estoy encerrado dentro de ese círculo. En este contexto sería social, y no me permite conocer otras cosas que pueden ser mejores, no por dejar de lado lo que estoy teniendo hoy, sino por el simple hecho de encontrarme, conocer y disfrutar y quizás crecer también. Claro, es que precisamente en esto que preguntaste recién de esas ideas fijas, ¿no? Es decir, cuando uno tiene ideas que son como cerradas, aunque sean claras, está muy bien tener una casa, tener bienes materiales, tener conectividad a internet, tener un poder adquisitivo, es decir, tener un capital material que te permita digamos, moverte en una sociedad capitalista, por supuesto, y todos quisiéramos que la economía estuviera mucho mejor y que cada uno pudiera disfrutar
utilizando lo material como un medio. Bárbaro. Ahora, cuando se vuelve algo rígido, es como decir, bueno, yo ya tengo mi casa, tengo mi familia, listo, ya está, es lo que quería. Se configura una zona de confort donde la pareja no sigue disfrutando de su grupo de amigos o de nuevos amigos. La pareja empieza a hacer todo juntos, por así decir. Esta idea de pareja también tiene un peso porque la idea sería que nunca se pierda lo autónomo y lo individual, aunque se hable de pareja. Pero viste que ya la palabra pareja es como que normaliza, es como que estructura en una especie de unidad dos historias que son diferentes. Claro. Entonces, ese es otro tema también. Pero para no irnos por las ramas, cuando en la zona de confort la persona, digamos, se queda con ideas fijas, es decir, yo ya logré lo que quería, sea un trabajo, una casa, un terreno, lo que fuere, y ahí se configura precisamente un placer, un confort, pero de una zona cerrada. Bueno, eso no le permite nuevas experiencias, nuevas aperturas, nuevas relaciones, descubrir y disfrutar de nuevos mundos en el sentido de lugares, personas, viajes, pero mismo en la propia comunidad. Es decir, hablábamos hoy antes, ¿no?, que en el pueblo mismo hay gente con la que te cruzas y no conoces. Mismo en el pueblo, si uno se detuviera a encontrarse más con el otro, descubrirías ahí todo un mundo enriquecedor. En ese sentido también estoy hablando de nuevos mundos. No sé, te encontrás con alguien del barrio Cambacuá que nunca te detuviste a charlar y te invita a su casa, te presenta a su familia y te empieza a hablar a qué se dedica, y ahí descubrís un nuevo mundo de alguien que vivía cruzando la calle asfaltada, claro. A eso me refiero. Hay algo que se me vino a la cabeza cuando vos estabas hablando de esto del encuentro y de la gente que no se habla en la misma comunidad, puntualmente acá en Taibaté. Me fue imposible no pensar en el escuchante que está del otro lado y decir, está todo muy lindo esto, pero acá en Taibaté no se va a poder lograr porque la gente en sí es prejuiciosa. Y me parece que está bueno aclarar de que tener esa postura ya te está convirtiendo en alguien prejuicioso por el hecho de que estás juzgando a alguien que no conoces, porque estamos hablando de gente que no conocemos, porque no se va a abrir al encuentro porque es prejuiciosa, y eso ya es un prejuicio. Claro, entonces ahí te das cuenta que sin darnos cuenta a veces estamos mirando desde el prejuicio, porque la verdad es que te encontrás con la gente en el pueblo a charlar y la mayoría se alegra, charla con vos, te ofrecen una cordialidad, una hospitalidad y disfrutás de ese encuentro. Entonces también ese es un prejuicio. Entonces la suma de todos los prejuicios hace que no se dé el encuentro, porque capaz que el otro también está pensando, te pasa, no sé, cuando vas por la calle y ves a alguien y lo mirás y ya cuando decís lo saludo o no lo saludo, ya está operando el prejuicio. ¿Por qué tendrías que dudar de saludar a alguien que es de tu pueblo, digamos? Porque ya ahí hay un prejuicio.
Y no importa que no te responda, digamos, vos te expresás. Te abrís. Hola, ¿cómo estás? Y capaz que el otro también estaba pensando, dice, hola, ¿cómo estás? Y se da un encuentro y te das un abrazo, te pones a charlar ahí en la calle, organizás después otro encuentro. Que se logró gracias a que no hubo prejuicio y las personas se expresaron. Yo pienso que la mayoría desea expresarse y desea encontrarse, pero lo piensa, teme. Hay que aclarar que esto es algo que lo estás viviendo, no es algo que vos suponés o que lo leíste en un libro, digo porque lo estuvimos charlando antes. Totalmente, sí, lo vivo y en la importancia de las redes sociales es que alguien te ve ahí o ve una publicación con alguien que conoce y te escribe. Pienso que lo más enriquecedor que hay en nuestra vida, que tampoco es muy larga, y este contexto de COVID nos puso de cara ante la muerte, que es lo inevitable, y lo más increíble de nuestra existencia es el encuentro con el otro. El encuentro con el otro, el auténtico encuentro con el otro, que es donde crecemos. Ajá. Y me parece importante esto que mencionaste ahora de las redes, que yo leo por muchos lugares y en muchos contextos diferentes donde dicen que las redes te acercan con las personas que quizás están más lejos, pero te alejan de las personas que están cerca. Y me parece que tiene mucho que ver con la importancia de estar atentos a que este tipo de herramientas son eso, son herramientas y no pasar a ser nosotros herramientas de las redes para que no nos aleje de ese encuentro realmente, o sea, utilizar esas herramientas. Tal cual, para mí las redes sociales y que vivimos en una realidad cada vez más virtual, de hecho tu trabajo tiene bastante que ver con eso, claro. El mío también, y más en contexto de pandemia, y es algo genial. ¿Sí? La transformación sociocultural es inevitable y el que se pelea con eso, que se prepare para la frustración porque va a suceder igual, digamos, y uno tiene que estar abierto a eso. Eso también te posibilita el encuentro. Y las redes sociales, bien utilizadas, promueven el encuentro. Vos podés disfrutar de una mateada por Zoom, estando yo en la Patagonia y el otro en la Quiaca, en Itaibateo, donde sea, y eso te entusiasma para que en algún momento te encuentres en la realidad física. Claro. Entonces es muy importante. Por supuesto que también las redes sociales se convierten en zonas de confort y de escape de la realidad concreta. De todo pasa, digamos, porque te puedes hacer adicto a las redes sociales y no saludas a tu vecino. Entonces, tengo 3 millones de amigos, por exagerar. Claro. ¿Qué amigos? Yo te veo solo siempre. Claro, es decir, no, pero yo estoy ahí, no sé cuántas horas por día en Facebook o en Instagram. Compartí una foto y tuve 50 me gusta. Claro, 50.000 me gusta. Claro. Una cosa no quita la otra, en el sentido de que, no sé, vos podés ser una persona, un youtuber, por ejemplo, pero no te alienás ahí. Es tu trabajo, pero te saludás con la gente, comes un asado, compartís un mate. Es decir, el encuentro en el formato que sea, pero que sea encuentro y que nos acerque. Y cuando esa apertura está, tarde o temprano te vas a querer ver con el amigo virtual, si es que se está dando el encuentro. Porque vos podés tener un montón de amigos, entre comillas, en una red social, pero no necesariamente te estás encontrando. Podés estar hablando, pasan los grupos de WhatsApp también.
que vos te das cuenta que en las temáticas que tocan, muchos, hay más desencuentro que encuentro. Claro. Porque son memes, chistes todo el día, reírse de no sé qué, que está genial hacer chistes y compartir memes, pero también en algún momento, che, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué es de tu vida, tu familia? Cosas que son básicas de sentido común que a veces ni se preguntan más por el predominio de los memes o de lo que le pasa a otra gente, o a un equipo de fútbol, o a un partido político, o a lo que sea. Exactamente, que no está mal el tema en sí, pero que cuando pasa a ser algo centralizado y se evita ese tipo de encuentro más emocional. Claro, en esta mirada ética, porque también ahí está la cuestión ética, podríamos como decir que todo aquello que promueva el encuentro en el sentido de lo que hace bien o aporta bienestar, ¿sí?, es algo bueno. Hoy, antes de que comencemos a grabar, me dijiste algo que me pareció interesante mencionar y hablarlo, el tema de que por algo Sócrates no escribió nada, que es algo que hay diferentes teorías, gente que dice que era analfabeto, gente que... Pero me parece fundamental esto que dijiste, no escribió nada porque él utilizaba el tiempo que podría estar escribiendo, a lo mejor lo utilizaba en encontrarse con la gente. De hecho era lo que él hacía, que caminaba por la plaza y se ponía a hablar con la gente. Claro, sí, tal cual. Él lo conocemos por su discípulo, porque lo mismo que la figura de Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, conocemos por lo que se escribió entre 30 y 40 años después de su muerte, digamos, ¿no? Por lo que se recopiló del relato de lo oral, de la oralidad. Pero Sócrates consideraba que la filosofía y el cambio y tratar de vivir una vida más sabia en el sentido de esto del encuentro, no sabia de lo intelectual, de cuántos libros hay que leer por año. No, la sabiduría práctica. Él iba a la plaza pública en Atenas y se juntaba a charlar ahí con las personas, mucha juventud ateniense, simplemente para pensar de manera transformadora. Es decir, pensar es darle lugar a las preguntas, tratar de lograr respuestas, pero para nuevas preguntas. Siempre es más importante la pregunta que la respuesta. Claro. Entonces, él disfrutaba de eso, del encuentro social con los otros y filosofar ahí, pero para que cada uno volviera a su casa transformado, digamos, ¿no? Bueno, esto no cayó bien y le hicieron lo que le hicieron, digamos, ¿no? Claro. Pero porque se consideraba como que era un revolucionario, y desde esa mirada política de Atenas estaba mal lo que él estaba haciendo. Siempre va a haber un choque entre la mirada de una sociedad conservadora y lo que se trata de innovar. Bueno, eso le pasó a él. Pero es en la vida cotidiana donde nos encontramos. Y por todos nuestros adelantos tecnológicos, ese encuentro incluye el uso de redes sociales, que también pueden ser usadas para el desencuentro. Depende de lo que cada uno haga con eso. Claro. Bueno, hay muchos temas que van surgiendo ahí, que por ahí si los abordamos hoy nos vamos a ir de tema. Claro. Pero habíamos nombrado también antes, pero fuera de aire, la amistad como tema, ¿no? Pero ya podemos decir que no hay amistad posible sin encuentro. Sin el encuentro, exactamente, que el encuentro es previo a la amistad. Claro, es previo y o sea, es como
no solamente previo de que primero hay que encontrarse, sino que el encuentro debería ser como más fundamental o ¿cómo sería la palabra? Sí, fundamental para que la amistad se dé antes y durante. Sí, igual porque anteriormente también te habías referido como a un antes o a algo previo, ¿no? Cuando dijiste previo. Alguien tendría que hacer un trabajo previo para lograr. Creo que nos quedó esta idea de las etapas, ¿no? De algo que va como en una línea, ¿sí? Antes, después, etc. Y yo pienso que, digamos, en una amistad, cuando uno va a hablar de una amistad en el sentido auténtico, difícilmente podemos hablar de amistad en las redes, digamos, porque aunque tengas una lista de amigos, la verdad es que somos de la mayoría desconocidos, digamos, por las solicitudes que envían y demás, y que uno en general tiende a aceptar. Pero en una amistad, cuando las personas ya sienten ese amor de la amistad, eso nos lleva al otro tema, el amor. Está todo relacionado con todo. Sí, exactamente. El amor entre los amigos, ¿sí? Se siente y se construye y se expresa precisamente como parte del encuentro. Ya está el encuentro ahí. Es más, a veces uno ya se empezó a encontrar con el otro antes de que se dé cuenta que se empezó a encontrar con el otro. O a veces se da un encuentro con el otro y desde ciertos prejuicios se niega ese encuentro. Es decir, muchas posibilidades se pueden dar. Pero siempre que hablamos de amistad hay encuentro. Eso no significa que no se atraviese por conflictos, por enojos, por discusiones, pero siempre sabiendo que la idea es seguir encontrándose, porque si ante el mínimo conflicto los amigos, entre comillas, se dejan de hablar, nunca hubo encuentro y nunca hubo amistad. No hubo apertura. No, aunque se hayan dicho que sí, que son amigos y qué sé yo, es en la dificultad donde se le toma prueba, por así decir, a la amistad o a cualquier relación, porque si hay amor de amigos, es decir, que hay encuentro, en la dificultad se supera eso. Y eso también se puede traspolar a la pareja, a otro tipo de relaciones, no simplemente en la amistad, sino que a todo tipo de relación, porque precisamente las relaciones en sus diversas expresiones, sea de los padres con los hijos, o entre los hermanos, entre los amigos, o noviazgo, o como se le llame, matrimonio, en fin, compañeros de trabajo, colegas, cuando el encuentro se da, ¿sí? Cuando el encuentro se da, las personas crecen. Se crece en el encuentro. Y si salimos a hacer una encuesta y le preguntáramos, ¿usted desearía crecer, mejorar, ser feliz? Todos responderían que sí. claro. Entonces después resulta llamativo que si todos queremos mejorar y ser felices y estar alegres, ¿por qué a veces nos cuesta tanto encontrarnos con el otro? ¿O por qué discriminamos? ¿O por qué ponemos las barreras del prejuicio? Si somos conscientes que queremos mejorar, con alguna gente no nos juntamos y ni las conocemos. Pero nos parece que, o nos dijeron que, alguien dijo que, y todo eso es el mundo del desencuentro. Exactamente. A mí me gustaría, antes de ir cerrando, porque ya creo que ya estamos en tiempo, contar experiencias que a mí me pasaron. No voy a dar nombres ni puntualizar, pero me ha pasado en más de una oportunidad
haber tenido este prejuicio con un determinado individuo, una determinada persona, y no hablarme con esa persona porque tenía ese prejuicio elaborado o armado, tenía esa barrera. Y después quizás por cuestiones laborales o por necesidades de una o de otra parte, se produjo ese encuentro casi involuntariamente, y en donde yo terminé descubriendo de que estaba mal lo que yo tenía elaborado, no era como yo pensaba, y terminé haciendo buenos amigos. Y me parece que debe haber mucha gente que le debe haber pasado esto. Por ahí me gustaría invitar a la gente a que vaya a YouTube, que nos busque desde el margen, y este capítulo ya vamos a dejar de tener esa linealidad en el conteo que veníamos teniendo, o quizás vamos a mantener el conteo, pero vamos a ponerle un título que hoy va a ser el encuentro con el otro. El encuentro con el otro, sí. Y que nos cuenten qué experiencia nos pueden contar, qué les parece esto del encuentro que estuvimos hablando, en qué discrepan o con qué están de acuerdo también con lo que estuvimos hablando hoy. Y así vamos teniendo una especie de retroalimentación para que este podcast no sea como un antes monólogo por mí, y ahora que no sea solamente el encuentro entre vos y yo, sino que los oyentes también tengan ese encuentro para con nosotros de manera virtual en principio. Por supuesto, sí, eso es muy importante, y esto que decís tiene que ver con la sencillez y la humildad también en nuestra manera de pensar, de no creer que tenemos la verdad, de trabajar en desarmar nuestros prejuicios, pero que eso implica darnos un tiempo para pensar y para también dudar de nosotros mismos. Es decir, si uno no duda, en el sentido de la duda de lo que está manteniendo como una certeza, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil ver el error o el defecto en el otro, o siempre es más fácil en esto del prejuicio echarle la culpa al otro, porque ahí es como que vos te ahorrás mirarte a vos mismo y preguntarte si no estarás equivocado. Entonces, si uno se pone a reflexionar acerca de su propio prejuicio y se da cuenta que está en una equivocación, eso te permite acercarte. Se tiene que convertir en acción. Claro. Se tiene que convertir en acción, porque si yo me doy cuenta que cometí un error con vos y que la verdad es que vos tenías razón en aquel conflicto que tuvimos, X, y me doy cuenta y digo, tenía razón Gonzalo, la verdad es que le debo una disculpa, y después me cruzo con vos y no te saludo, es decir, por más que yo me di cuenta, no se convirtió en acción transformadora. Entonces yo te digo, Gonzalo, ¿tenés un minuto? Quiero charlar con vos ahora, cuando puedas, qué sé yo. Mira, quería reconocer mi error, tenías razón en aquel momento, así que espero que bueno, me puedas disculpar, que podamos seguir construyendo nuestro vínculo. Ahí crece la gente. Me parece también importante aclarar de que mucha gente quizás tenga esa intención de me equivoqué con vos, y cuando se va a producir ese encuentro, esa zona de confort de la que estuvimos hablando no me permite salir, y es como que me lleno de nervios porque está el orgullo, porque tengo miedo de cómo puedes llegar a reaccionar vos. Entonces también me parece interesante o importante en este punto aclarar de que hay que seguir intentando salir de esa zona de confort, que mucha gente quizás en el primer intento no pueda abordarte o abordar a la persona con la que me equivoqué y pedirle disculpas. O también está la persona de que acercarse y decir, vos me lastimaste y no te animás a pedirme disculpas, pero quiero que sepas que está todo bien. Sí, que a veces mirando a la persona o saludándola, vos ya le estás mostrando tu apertura y que no estás en el rencor. Pero claro, la zona de confort, si bien hoy yo hice referencia más a lo material, a la comodidad del hogar, entre comillas,
Viste que está también esa expresión, comodidad del hogar. Bueno, la comodidad, sabemos a lo que nos referimos porque tiene que ver con un bienestar, pero a veces la comodidad se vuelve refugio. Y aunque sea placentero, ese refugio sigue siendo refugio. Entonces la idea es ir saliendo de los refugios para aquel que por supuesto se dé cuenta que lo desea, ¿no? Claro. Entonces ahí, en esto de desarmar el propio prejuicio, son intentos que uno va haciendo. Lo ves al otro, no te animás a acercarte, pero te seguís proponiendo. Entonces tal vez en el tercer encuentro o en el cuarto, en algún momento lo lográs. El tema es cuando ya te cerrás y decís no, listo, como está esa expresión, le hago la cruz. Que fíjate que tiene todo ese peso de tachar a alguien, ¿viste? Claro. Hay que intentar siempre el encuentro superando la vergüenza, la timidez, el miedo, un miedo muy arraigado a veces, que es el miedo al rechazo. Vos imaginás antes que el otro te va a rechazar, Claro. pero lo estás imaginando. Es un prejuicio. Sí, claro, no sabes y si te rechaza, si sucede en la realidad, vos tenés que estar contento de que vos te abriste. Es un problema del otro el rechazo. Claro. Pero con esto del prejuicio uno dice, no, seguramente que no me va a dar ni bolilla, o capaz que hasta se moleste, entonces mejor no le digo nada. Pero ese es el triunfo del prejuicio. Entonces ahí otra vez la posibilidad del encuentro se ve frustrada. Pero siempre cualquier humano, aunque lo niegue, se quiere encontrar con el otro. Bueno, José María, espectacular. Vamos a celebrar, como dijiste el otro día, celebrar este encuentro. Celebrar el encuentro. Y porque se siga retornando y que podamos impactar de alguna manera en los oyentes y que puedan descubrir Sí. una semilla en este podcast que les lleve a la reflexión tan siquiera. Y si eso les lleva a abordar algunas problemáticas que tienen en sus vidas, sea desde la filosofía o desde la reflexión misma, buenísimo. Y lo que estaría bueno, no sé si lo tenés incorporado, pero cuando la gente escuche el programa, que pueda enviar preguntas. Debe haber algún teléfono de tu programa o de la radio, o que llame, que de alguna manera plantee sus interrogantes o sus puntos de vista, porque es una manera de dialogar con la comunidad. Que pueda, a través de los canales de comunicación, sea redes o telefónicamente, poder plantear sus preguntas o sus críticas o su propia manera de ver las cosas sobre estos temas, y también que propongan los temas, porque el oyente escucha y capaz que le surgen temáticas que quisiera que se aborden. Entonces que también acerque sus ideas sobre temas para poder plantear en los programas, y es una manera de ir elaborando también el contenido de tu programa con la mirada del oyente. Perfecto, me parece fantástico. Yo les venía diciendo a la gente desde hace tiempo de que dependiendo de la retroalimentación que reciba de su parte, iba a buscar un medio de elaborar como una especie de comunidad, como sea de Instagram, Facebook, una fanpage o algo así. Pero me parece lindo esto que dijiste, que no se me había ocurrido antes. Voy a dar mi número para que el que escuche y tenga ganas, y que también tengan en cuenta que ya sea dejar un comentario en YouTube o en Instagram o en Facebook implica salir del anonimato, ¿no es cierto? Al menos acá en Itebaté, que sabemos que nos conocemos,
Pero ya cuando yo doy mi número, a lo mejor escribe alguien y no necesariamente tengo que decir José María me escribió y me dijo tal cosa, sino que simplemente va a ser el oyente. Sí. Así que voy a dejar mi número, que lo voy a dejar en la descripción en YouTube. Ajá. Para que la gente que escucha en una emisora vaya hasta YouTube, nos busque, nos encuentre y a partir de ahí pueda dejarnos un comentario anónimo constructivo. Y el que por alguna razón no accede a YouTube y escucha el programa, la radio tiene que tener un fijo seguramente, y que ahí pueda llamar y plantear ahí la pregunta, porque si alguien no accede a las plataformas, es verdad. Que sepa que puede llamar a la radio y decir me interesó esto, quiero preguntar sobre esto, o tengo una duda sobre esto otro, o me gustaría que planteen este tema que haría bien a la comunidad, al pueblo. Entonces ahí tenés el aporte de los ciudadanos para el contenido de tu programa, y entonces se da algo más dialéctico y algo más realista también. Sí, bueno, el fijo de la radio es 495-059, así que si alguien quiere comunicarse por ahí, y ya que me estás diciendo esto, que no lo había pensado también, voy a dar igual mi número y lo voy a dejar en descripción, pero voy a dar ahora que es 3781-405500, que es mi WhatsApp personal. Buenísimo. Cualquier persona que quiera dejarnos un mensaje, un simple comentario, lo que le parece, si comparte o no lo que estamos charlando, o si hay algún tipo de problemática que crea que estaría bueno abordar. Sí, yo pienso que mucha gente está pensando estas temáticas y las viene pensando desde hace tiempo, pero tal vez no ha encontrado o no ha tenido el espacio o el medio para expresarla, excepto su familia o grupo de amigos, pero no se abre a lo social, no circula, y la idea es que el conocimiento, las miradas, etcétera, se democraticen, que circulen, y ahí pueden también ofrecer sus propios puntos de vista, pueden hacer sus comentarios, y ahí se establece un diálogo. Siempre, esa es otra categoría importantísima en filosofía, el encuentro es en el diálogo, porque somos sujetos del lenguaje. No hay humano fuera del lenguaje. Ahí es donde se da el encuentro o la construcción, o el desencuentro y la destrucción. Sí. En el universo del lenguaje y de la cultura. Creo que de esta simple charla ya salió un montón de temas que podemos ir tocando más adelante, así que bueno, para mí al menos desde mi perspectiva fue realmente fructífero, y bueno, espero que para los oyentes también, y bueno, vamos a esperar su feedback. Por supuesto, bueno, Gonzalo, como siempre un placer, y seguimos en contacto, y saludo a todos los oyentes. Perfecto, bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.